El día de hoy estamos de forma muy grata con un enlace a la distancia también. Desde La Paz nos acompaña el responsable del Centro de Investigaciones del Ministerio de Educación. Él es el licenciado Fernando Carreón y el día de hoy nos va a dar un pantallazo acerca del trabajo que tenemos a nivel nacional con nuestra currícula. Pero vamos a empezar dándole un saludo. Buenos días, licenciado Carreón. Gracias por este espacio. Muy buenos días, Lisbeth, y buenos días a todos los que nos escuchan a través de Correo del Sur. Muchísimas gracias por este espacio que nos abre. Muy bien, nosotros el día de hoy vamos a explorar, vamos a conocer como ciudadanos de a pie, como comunidad educativa, cómo ha sido el desarrollo para poder hacer una actualización de la currícula educativa. Para empezar, los que trabajamos en el área educativa tenemos entendido cómo es la estructura, cómo se lleva adelante el trabajo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no solo nos escuchan entendidos en el tema. Entonces, creemos que lo conveniente sería, por favor, comenzar por explicar a la gente cómo es que se conforma, se estructura una currícula educativa y cómo ésta se aplica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, bueno, el currículo educativo es en el fondo, para hacerlo sencillo, son los lineamientos que definen qué deben aprender los niños o los estudiantes, porque hay currículo también para educación superior, qué se debe aprender y cómo deben aprenderlo. Y a partir de esa definición se define también qué deben enseñar los maestros y cómo deben enseñar, ¿no? Una vez que se ha definido qué deben aprender los niños y cómo deben aprender los estudiantes, esto se vuelve en una norma, es decir, en algo obligatorio para que maestras y maestros, los centros educativos, cumplan con ese currículo. Son los elementos mínimos definidos para ordenar los procesos educativos. De eso se trata el currículo. Y bueno, hay distintos niveles curriculares, desde el currículo base, hay los lineamientos curriculares, hasta los planes y programas, ¿no? En los lineamientos curriculares, en el currículo base se da la filosofía, si quieren así, los principios básicos que deben regir un sistema educativo, fundamentos epistemológicos, pedagógicos, etcétera, hasta los planes y programas. En los planes y programas ya nos dicen, a ver, en primero de primaria, en tal área se debe enseñar esto, en el primer semestre o trimestre y así en el segundo, etcétera, ¿no? Entonces hay distintos niveles. Lo que hemos hecho en nuestro Estado plurinacional es revisar todo el currículo, actualizarlo desde los lineamientos generales, no la ley, no el modelo educativo, sino los lineamientos ya operativos del currículo, hasta los planes y programas. Estos ya los tenemos, ¿no? Están en proceso de impresión. Ha sido un proceso bastante largo, diría yo, que ha partido el 2020, a fines del 2020, una vez que el presidente Luis Arce entra al gobierno, lo primero que hace es ver que, nos habían clausurado el año escolar. Somos el segundo país, 2 países solamente que en el mundo han clausurado la gestión escolar, pero además el tema de la pandemia había debilitado los aprendizajes. Entonces, una de las prioridades del gobierno del presidente Luis Arce ha sido recuperar el derecho a la educación. Si recuerdan, el año pasado ese era el eslogan de todo el gobierno: recuperación del derecho a la educación. Entonces, lo primero que se hace en diciembre del 2020 es el 6º encuentro pedagógico, en el que se ven las modalidades, cómo se iba a enfrentar el 2021 las clases, cómo íbamos a recuperar los aprendizajes, y se empieza a revisar el currículo, porque obviamente no es lo mismo desarrollar una cantidad de contenidos y habilidades de manera presencial que hacerlo de manera virtual. Es como en la televisión, ¿no ve? Cuando me entrevistan, por decir, para el periódico, las entrevistas pueden ser muy largas porque efectivamente se puede procesar la información ya luego por escrito. Cuando es para la televisión son 5 minutos. En 5 minutos tengo que resumir todo.
Es lo mismo en clases, ¿no ve? Si lo voy a desarrollar de manera virtual, tengo que hacerlo más resumido, priorizar algunos contenidos. Otra cosa es de manera presencial, que se pueden ir desarrollando de mejor manera, también con mejores resultados, ciertamente. Entonces, eso es lo que hizo el sexto encuentro pedagógico a fines del 2020. El 2021 se trabajó de manera virtual, en línea, se hicieron los primeros textos de aprendizaje que entregó el Estado a todos los estudiantes, y al final del año se realizaron encuentros especializados por miles de maestras y maestros de todo el país que volvieron a revisar no todo el currículo, sino los planes y programas. Esos planes y programas ajustados fueron los que se llevaron adelante en este 2022 ya de manera presencial. Entonces, esos dos puntos, el sexto encuentro pedagógico y los encuentros temáticos especializados de fines del 2021, han sido el punto de partida para nuestra revisión curricular. Ya este 2022, de manera muy participativa, no solo maestras y maestros esta vez, sino todos, padres de familia, instituciones públicas, privadas, ONGs, etcétera, recibieron una invitación del Ministerio de Educación, para diagnosticar y ver cuáles eran los elementos que había que actualizar y mejorar en el currículo de inicial, primaria, secundaria, es decir, educación regular, pero también de alternativa y especial, es decir, educación alternativa y especial, valga la redundancia, y en superior, obviamente, la formación de maestros e institutos técnicos pedagógicos. Se recibieron miles de propuestas, concretamente más operativas y bien acotadas. Fueron 248 las que fuimos asumiendo, fuimos revisando. Se desarrollaron una primera versión de los planes y programas nuevos que se trabajaron en los encuentros departamentales, en los talleres departamentales de esta primera versión. Con esos insumos, con los insumos y propuestas y observaciones que recibimos en todos los 9 departamentos, se desarrolló una segunda versión de los documentos curriculares que fue puesta a consideración en el séptimo encuentro pedagógico el mes pasado. En el séptimo encuentro pedagógico, en líneas generales, se aprobaron estas nuevas versiones del currículo de planes y programas y lineamientos, con algunas observaciones que se han hecho en estas últimas semanas, y ya tenemos los documentos finales, ¿no? Ya están siendo impresos y en las próximas semanas ya van a ser presentados de manera digital, ¿no? Primeramente, y luego ya en encuentros regionales a partir de la primera semana de diciembre, en procesos grandes de socialización regionales con maestras, maestros de todo el país, y luego en capacitaciones masivas a través del Internet, pero también presenciales con la participación de la Universidad Pedagógica, de la UNEFCO y de todas las instancias de las mismas direcciones departamentales, ¿no? Estamos a tiempo. Estos últimos meses que nos separan del inicio de la gestión escolar 2023, recordemos que el 1 de febrero del 2023 vamos a empezar la nueva gestión escolar, nos sirven para preparar las condiciones en maestros, pero también para elaborar materiales audiovisuales, materiales en línea. La plataforma del Ministerio de Educación se está adaptando para la planificación curricular con base a estos nuevos planes y programas. Y también los textos de aprendizaje ya están siendo trabajados por maestras y maestros de todo el país con los nuevos planes y programas. Los textos de aprendizaje que vamos a entregar el próximo año ya contienen todos los elementos del nuevo currículo, del currículo actualizado. De manera muy breve, Lisbeth, es lo que cómo te puedo resumir lo que ha sido el proceso de la actualización curricular. Muchísimas gracias, licenciado Carrión. Es importante igual aclarar, claro, este es un resumen en pocos minutos acerca de un trabajo intenso de varios y varios meses, pero lo que yo quisiera destacar es que en este proceso de actualización, de análisis, de reflexión acerca de cómo se ha llevado adelante nuestra enseñanza hasta la actualidad y cómo esta necesita
ponerse a la par de las nuevas tecnologías, necesita crear ciencia. Ha sido un trabajo conjunto, tengo entendido, más o menos un estimado de cuántas personas han participado en este proceso de actualización, porque quisiera aclarar igual para nuestra comunidad educativa que no solo ha sido con maestros, maestras, es decir, entendidos en el tema educativo pedagógico, sino con la representación de todos los actores, dicho sea padres, madres, estudiantes. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso con ellos? ¿Tenemos un estimado más o menos de cuántas personas han participado desde el principio y bueno, ahora que ya estamos terminando? Sí, mira, han sido miles de personas, ¿no? Son 75 instituciones que, entre organizaciones, instituciones públicas y privadas que han participado activamente. Se han desarrollado más de 63 talleres masivos. Los aportes enviados han sido 226, 248 en realidad en total, más los aportes en línea, y han participado cerca a 12,000 personas, 11,920 personas que han participado en todos estos procesos, no necesariamente en los talleres, también en aportes que han hecho llegar por escrito, etcétera. Sin contar con lo que fue el sexto encuentro pedagógico de 2020 y los encuentros temáticos de fines del 2021. Son ciertamente más de 10,000 personas que han participado, más de 15,000 diría yo, incluyendo los dos primeros encuentros del 2020 y 2021. Es una participación muy amplia y se ha escuchado, de hecho, las novedades que están apareciendo en el currículo no habrían sido posibles sin la participación de todas las instancias, ¿no? Obviamente las maestras y maestros han aportado mucho en temas específicos a las áreas, pero temáticas nuevas, por ejemplo, han sido contribuciones de instituciones públicas y privadas que nos han propuesto que se incorporen estos nuevos temas y ha recibido el consenso y la aprobación tanto de maestras como de padres de familia. Perfecto. Para ir finalizando, licenciado Carrión, ahora bien, ¿qué podemos esperar ahora en esta nueva currícula educativa? ¿Cuál es ese plus, cuál es ese más que le están dando como Ministerio de Educación para potenciar la formación de los estudiantes? Es decir, sabemos que los cambios estructurales no son posibles, es decir, agregar temas y demás, asignaturas y demás, pero sí hay algo nuevo. Tenemos entendido igual que se está haciendo enfoque en nuevas áreas. Este año hemos ido abordando la temática de la no violencia, de prevención. Tenemos entendido también que esta nueva actualización va a abordar nuevos ejes temáticos, nuevos enfoques para el desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, también de forma resumida, por favor, ¿cuál sería eso nuevo que el estudiante va a esperar y va a desarrollar a partir de ahora? Sí, mira, yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Uno, cambios estructurales al currículo, y aquí tal vez quienes más aprecien esto van a ser las maestras y maestros. Y otro, los temas novedosos, ¿no? En los cambios estructurales hay mucha más claridad en la estructura curricular, ¿no? Ya no está llena de objetivos holísticos en todos los niveles, hasta en las áreas. Hay un solo objetivo holístico de nivel para cada nivel. Hay perfiles de salida de nivel y de año de escolaridad y basta. Entonces, la planificación está también mucho más organizada. Se han priorizado contenidos, ¿no? Una de las observaciones más repetidas al currículo vigente era que en el actual currículo se tiene mucho contenido, ¿no? Y como dice el dicho popular, quien mucho abarca, poco aprieta. Es decir, en algunos casos, en algunas áreas, en algunos años de escolaridad, los estudiantes ven muchos temas a lo largo del año, pero poco profundizan, les quedan pocos elementos realmente bien aprendidos, ¿no? En ese sentido, van a encontrar las maestras y los maestros, los padres de familia, la sociedad, unos planes y programas mucho más focalizados, con contenidos
más priorizados, ¿no? Otro tema que es sustancial, se han depurado, se han encontrado muchas repeticiones y duplicidades de contenidos. Se tocaban ciertos temas un año, al año siguiente se volvía a tocar, dentro de 3 años otra vez se volvía a tocar el mismo tema. Eso ya no está así, se ha dado gradualidad, pero además había repeticiones, se tocaba un tema en un área y se volvía a tocar en otra área lo mismo. Entonces se ha mejorado esto, se han reorientado los enfoques de historia, de filosofías, de física, de química, de biología. Los métodos de alfabetización para los niños de aprendizaje de la lectura y escritura ahora son más flexibles. En general, estos son los temas como estructurales. Hay otros temas más, pero ya son más especializados, y como me dices que la audiencia de la radio es mucho más amplia, no voy a entrar en detalles más técnicos. Pero sí, también hay novedades, hay temas novedosos que se están introduciendo, no necesariamente por primera vez. Por ejemplo, el tema de la despatriarcalización, ¿no? Este año se ha trabajado mucho el tema de la despatriarcalización, había algo en los contenidos, pero en realidad este año nos ha servido para darnos cuenta de que ¿dónde aprendemos una cultura machista, patriarcal? Pues desde niños, ¿no? ¿Cuándo aprendemos qué roles, estereotipos de la mujer, del varón, ¿no? Es desde pequeños. Entonces, ahora en la escuela vamos a comenzar a trabajar desde pequeñitos una visión distinta de los roles de género, de la igualdad, el tema de la violencia que también tú mencionabas, ¿no? Luchar contra toda forma de violencia. También vamos a trabajar desde niños, en primaria, en secundaria, en inicial, todos estos elementos, aprender a plantear nuestras diferencias, aprender a respetar las diferencias, aprender a discutir y argumentar, no necesariamente llegando a los golpes, a la violencia, a las acciones de hecho. Eso se va a ir aprendiendo también en el colegio. Un tema importantísimo es el tema de la lectura, la escritura, la expresión oral, el razonamiento lógico matemático, que normalmente se lo dejaba para primaria. Hemos visto que los niveles de comprensión lectora, la capacidad de escribir un texto coherente, son debilidades que están en secundaria, están en las universidades, están en los ámbitos laborales. Eso nos ha llamado la atención y ha hecho que en los planes y programas de primaria, secundaria y hasta en educación superior se siga trabajando los niveles de comprensión lectora, se siga promoviendo la posibilidad de escribir con coherencia, se siga motivando al uso de las matemáticas en la resolución de problemas cotidianos. Un tema novedoso, por ejemplo, la educación económica financiera, ¿no? Nos ha tocado a nosotros, a nuestra generación y probablemente a la tuya también, aprender lo que es el ahorro, el crédito, no sé cómo funciona la banca, ya cuando nos ha tocado vivir en el mundo laboral. Estas cosas se pueden ir aprendiendo desde niños, ¿no? Del Banco Central de Bolivia, impuestos nacionales, han hecho aportes muy valiosos en este sentido y hemos incorporado en los programas de primaria y de secundaria temas de educación económica financiera, por ejemplo, la cultura tributaria, qué son los impuestos, por qué es importante aprender a aportar los impuestos, ¿no? El tema del fortalecimiento de matemática, física, química y biología como herramientas para la educación superior, y aquí el aporte ha sido de las universidades, especialmente de las universidades públicas, que nos han hecho conocer qué necesitan los estudiantes para que el paso de la secundaria, del bachillerato a la educación superior no sea tan traumático, ¿no? Y bueno, temas como ciencia, tecnología, robótica, investigación, promoción de la investigación desde pequeñitos, también son temas que han sido priorizados y que van a ver como novedades en los planes y programas. Eso como de manera muy resumida.
Perfecto, muchísimas gracias, licenciado Carrión. Ahora tenemos nosotros este pantallazo de lo que es la nueva formación de nuestros estudiantes, que se enfoca no solo en una formación académica, profesional para ellos a futuro, sino en una formación humana, que pueda desarrollar sus habilidades, potencialidades y que los forme también en diferentes aspectos de la vida social, como educación financiera, gestión de emociones, prevención de la violencia, que hace que podamos formar a estudiantes de forma holística e integral, no solo académica. Entonces, muchísimas gracias, nos quedamos con eso.